Queridas, queridos, continuamos con Proyecto de Psicología para Neurólogos, segunda parte. Estamos en, si mal no recuerdo, la psicopatología de la histeria. Permítame un segundo, ya estamos por abordar el segundo capítulo de la segunda parte. Pero, sí, psicopatología de la histeria. Ajá. Psico, mente, patolo o patología, enfermedad. Estamos hablando de una rama de la medicina que estudia los fenómenos patológicos, las manifestaciones de la enfermedad mental, y esto, por supuesto, se sostiene como una práctica política, se sostiene como una práctica regulatoria, antes que una práctica propiamente médica. Ajá. Recordemos que, por ejemplo, para el tiempo que fue escrito este texto, aproximadamente 1895, no, de hecho exactamente 1895, la histeria era una condición que la medicina señalaba como, ¿cómo se llama? Patológica, una enfermedad. Ajá. Pasa el tiempo, esa condición desaparece de los manuales diagnósticos, de forma tal que creo que fue el año 1960 cuando deja de aparecer la histeria dentro de los manuales diagnósticos de las sociedades médicas en el mundo. Ajá. Eh, el Video pasado estuvimos viendo la compulsión histérica, de qué se trataba, una compulsión. Ajá. Les dejaré en la descripción de este video un link para el video pasado. eh, y no solo el video pasado, sino toda la lista de reproducción que hemos construido sobre el proyecto de psicología, traducción Luis López Ballesteros. Ajá. Y el día de hoy veremos dos textos chiquitos. Dos textos pequeñitos que, como podrán ver, de hecho, si gustan pausarlo, lo pueden leer por su lado, por su cuenta. Génesis de la compulsión histérica y la defensa patológica. Ajá. Van a ser menos de 2 páginas, sí, menos de 2 páginas, pero también para no sobrecargarnos de información que no es nada más leer, queridas, queridos, al menos no para mí. Ustedes, si gustan, podrán simplemente dejarlo en una lectura. Yo voy a tratar de hacer el texto lo más comprensible posible, y esto apoyándome de la traducción también por James Strachey, que están viendo en pantalla, y la Standard Edition. Ajá. A ver, ya me pasé. Aquí está. Oh, ahí está. Listo. Dice el doctor Sigmund Freud, plantéase ahora varias preguntas muy significativas, muy importantes. ¿En qué condiciones ocurre semejante formación patológica de un símbolo o, por otro lado, semejante represión? ¿Cuál es la fuerza impulsora que interviene? ¿En qué estado se encuentran las neuronas respectivas de la idea hiperintensa y de la idea reprimida? Vaya preguntas, doctor Freud. Eh, Nótese aquí, símbolo. Formación patológica de un símbolo. Lo estuvimos viendo, ajá, en el video pasado. Creo que no había un diagrama, pero si estábamos hablando acerca de la formación del lenguaje, estuvimos revisando o al menos considerando la hipótesis freudiana de, dice el texto, ideas hiperintensas. También hablamos de representaciones, fantasías, algún contenido que nosotros podamos en algún momento señalar, pero que justo lo que completamos, lo que también deducimos, que ese contenido hiperintenso pudiera ser ajeno a la conciencia. Ajá.
Ahorita están viendo rápidamente el texto del video pasado, donde efectivamente hablamos de símbolos. Ajá. La construcción de símbolos. Pero de ahí regresamos al texto que estamos revisando. Símbolo hiperintenso. Ajá. Idea fortísima. Cosas en las cuales podemos pensar o, es lo más recomendable, podemos hablar. Ajá. Y recuerden, por favor, queridas, queridos, cosas, símbolos que no tienen el mismo significado, el mismo valor, la misma importancia para unos y para otros. Ajá. Les he comentado, el psicoanálisis no es propiamente una psicoterapia que busque lo bueno en sí, una psicoterapia que busque ayudar, entre comillas. Les recomendé mucho. Tengan cuidado con aquellas personas que dicen, él o ella me va a ayudar. ¿Qué clase de poder le están dando ustedes a esas personas en las cuales depositan su esperanza? Ajá. Eh, Esto se los comento, creo que lo dije aquí, en este párrafo, en este comentario. Una cosa es lo que yo entiendo por ayuda, una cosa es mi deseo y otra cosa es lo que la gente me puede ofrecer. Ajá. No nada más en psicoanálisis. Es una dinámica social típica, queridas y queridos. Creo que les puse el ejemplo de que un niño, una niña, no van a tener sus tratamientos médicos como algo positivo. Si les duele, si les sabe feo, entonces no lo van a querer. Y esto con el tiempo, ya en la población adulta, se puede transformar en gente que realmente busca alguna clase de soluciones, busca alguna clase de respuestas y está dispuesto a todo, a soportarlo todo, con el afán de tal vez. Y en ese tal vez se les puede ir la vida. Ajá. Esto lo digo como ser humano, como psicoanalista, ciertamente es mi deber señalar la responsabilidad del deseante. Aquellos que no tienen cuidado de sus deseos podrán encontrar o bien un engaño o una satisfacción inesperada. Ajá. Con esto, digamos, un replanteamiento de lo que podemos entender por símbolo. Ajá. Ahorita vamos a avanzar con el texto. Ujú. Nada habría que revelar en todo esto, y nada se podría deducir de ello, si no fuese porque la experiencia clínica nos enseña dos hechos. Primero, que la represión afecta exclusivamente ideas que despiertan en el yo un afecto penoso o displacer. Segundo, que dichas ideas pertenecen al dominio de la vida sexual. ¡Ay! Doctor Freud, cállese, cállese, doctor Freud. Estoy jugando, estoy jugando. De hecho, el texto se empieza a poner interesante. Ajá. Les hablaba justo de el símbolo, el grado, digamos, de relación que tiene el símbolo con el deseo, un deseo X, un deseo cualquiera. Quisiera que ya fuera de noche, quisiera estar viendo algo en Netflix, quisiera acompañarlo con una cerveza, una botana, ajá. Quisiera esto, quisiera aquello, quisiera bla, 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 bla. Ajá. Símbolo, lenguaje. Ujú. Y por un lado, de manera superficial, ideas muy fuertes, ideas que llegan a veces sin querer. Y por otro lado, aquí el doctor Freud ya nos había hablado, desde acá, desde el texto pasado, sobre ideas reprimidas. Ajá. Ideas que como que no son tanto de nuestro interés, están ahí, forman una asociación o están muy cerquita de aquello de lo que deseamos, de aquello que se nos impone, pero
como que están feitas, como que o nos saben mal en cierto momento, porque esto es también muy importante, queridas, queridos. No es que como tal lo reprimido sea malo. Ajá. Creo que les puse un ejemplo el video pasado sobre la interpretación de los sueños, en el cual yo reprimí un sueño despertando. Ajá. Y en el sueño realmente no ocurría nada del otro mundo. En el sueño yo estaba frente a una pantalla, tenía un teclado frente a mí y yo estaba programando. Ta, 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 y veía el código y sentía bonito. Y por eso me desperté. Ajá. Y desperté de ese sueño por el gusto que me daba programar. Ajá. Ahí, ¿qué de sexual tiene mi sueño? Pues literalmente nada. De manera directa, nada. Estoy tecleando en una computadora. Bueno, puedo deducirlo. Propiamente yo no veía un CPU, pero veía un monitor, veía teclado y pum, pum, pum. Computadora. Ajá. Hablamos en el video pasado sobre algo que constituye, digamos, el núcleo de la vida sexual humana, la experiencia de satisfacción. Ajá. De manera superficial lo dije. Y no es necesario, de todos modos, profundizar podemos. Les recomiendo mucho el estudio que hice en este espacio, en este canal de YouTube, sobre los tres ensayos de teoría sexual. Ajá. Ahí pueden profundizar tremendamente. Pero hablando de la vida sexual, en psicoanálisis no podemos decir que se trate única y exclusivamente de el sexo, el coito, ajá. Tener relaciones sexuales. No es eso. Ujú. Vida sexual en psicoanálisis es la relación que tiene un sujeto con su propio cuerpo. Y no estoy hablando de masturbación. Estoy hablando de una estructuración de identidad. Estoy hablando justamente de la conformación de una experiencia de placer, de una experiencia de satisfacción, ajá, de una experiencia de tensión y alivio, tensión y alivio, tensión y alivio. Y de repente la tensión es distinta, no atención, es tensión. Ajá. Tener un deseo es el ejemplo perfecto de tensión. Ajá. Ahorita el doctor sexual ha introducido a Freud. El doctor Freud ha introducido, digámoslo así, la vida sexual, pero no nos ha dicho qué quiere decir con ella. Ajá. Soy yo el que está planteando no algo sobre el proyecto de psicología, sino un desarrollo más avanzado del mismo doctor Freud, pero más avanzado. Estamos hablando de más o menos unos 10 años al futuro, que ahorita estamos estudiando un texto de 1895. Los tres ensayos de teoría sexual, si mal no recuerdo, son publicados en 1907. Entonces serían entre 10, 12 años después de este texto. Ajá. Pero aquí el doctor Freud, aún desde la neurología, aún desde sus experiencias clínicas, ya está eh, cimentando lo que vendría después. Ya está planteando una perspectiva específica, particular del ser humano. Ajá. Dice el texto, podemos presumir sin vacilaciones que es ese afecto displacentero, penoso, el que impone la represión. Pues ya hemos admitido la existencia de una defensa primaria que consistiría en una inversión de la corriente cogitativa, corriente de pensamiento, ajá, apenas tropieza con una neurona cuya catexia desencadene displacer. Dicha presunción quedó justificada por dos observaciones. Número uno, una carga o catexia valor, ajá, neuronal de esta última especie no es, por cierto, la que puede convenir a la finalidad original del proceso cogitativo, es decir, la descarga. Ajá. O sea, establecer una situación psíquica o situación de retención de energía, situación psi de satisfacción. Ajá. Satisfacción, descarga. Ajá.
Aquí nótese el proceso primario. Ujú. Podemos simplemente entenderlo de manera superficial con la propuesta teórica de la psicología cognitivo-conductual de estímulo-respuesta. Veo, quiero. No, no quiero. Veo, hago. Ajá. No pienso, no. Veo, hago. Ujú. Justamente en esa acción se considera el proceso cogitativo como un intermedio. Ujú. Pero estoy simplemente tratando de apelar a el principio de principio de placer, principio de, perdón, proceso primario. Ajá. Número dos, cuando una experiencia de dolor es terminada de manera refleja, la percepción hostil queda reemplazada por otra. Veas el final del parágrafo 13. Vamos a... ¿Qué parágrafo? Estamos hablando de que aquí el texto no se nombra por capítulos, yo lo he nombrado así, pero el texto por sí solo se nombra como parágrafos. Ajá, parágrafos. Aquí no estoy seguro si está hablando del parágrafo 13 de la primera parte, que recuerden, estamos abordando la segunda, o si esta segunda parte tiene más de 10 parágrafos, no lo recuerdo. Ajá. De hecho, aquí tengo mi copia de la traducción Amor-Rortu. Permítanme un segundo. A ver, vamos a ver. Génesis de la compulsión histérica. No, miren. La segunda parte del proceso del proyecto de psicología es hasta el 5. Ajá, entonces está hablando por fuerza de la primera parte del proyecto de psicología para neurólogos. Pues déjenme ver qué título tiene. Y dado que algunas partes del proyecto son muy cortitas, como las de hoy, eh, es posible que... No, sí. Afectos y estados de deseo. Así está nombrado en la edición Amor Ortu, en la Standard Edition. Ajá. Eso se los dejo en la descripción del parágrafo 13 de la primera parte. Mm, ¿Dónde me quedé aquí? Sin embargo, podemos adquirir una convicción más directa acerca del papel desempeñado por los efectos defensivos. Recordemos, estamos hablando de el yo frente a una parte de él que no le es placentera. Ajá. Un afecto. Y este es lo importante, queridas, queridos. Afecto, no, no algo de afuera. Ajá. ¿De dónde vienen las ideas? Del yo. ¿De dónde viene el afecto? Del yo. Ajá. O planteemos otra hipótesis. Las ideas y el afecto no vienen del yo, pero no necesariamente vienen de afuera. Ajá. Aquí hablamos del yo ya como algo establecido, como algo entendido, pero podría ser que no. Ajá. Podría ser que las ideas vengan, digámoslo así, de un no yo. Ese no yo puede ser otra persona o puede ser, digámoslo así, algo que mi yo genera, pero que de inmediato digo, eso no. Ajá. Esto podría sonar un poco disparatado, pero piénselo también como algo que también les mencioné en el video pasado. Un yo dividido, un yo escindido. Ajá. Algo que podemos ver en los sueños, ujú, particularmente aquellos que nos causan extrañeza. Soñamos algo, qué raro, eso está extrañísimo, no sé ni por qué soñé algo así, pero sentimos algo con respecto al sueño.
podemos pensar algo que nos puede a veces llenar de alegría, a veces llenar de pena. Ajá. O, esto es también importante, hay veces que la alegría no es buena por sí misma, sino que la alegría nos despierta pena, culpa. Ajá. O bien, tristezas que no son placenteras, y ese placer no lo podemos platicar con cualquiera. Voy a dejar así ese comentario, porque la relación del ser humano consigo mismo, con sus propios afectos, con sus propias ideas, no es una relación tersa, no es una relación directa y clara. Ajá. Dice el texto. Repito esto. Sin embargo, podemos adquirir una convicción más directa acerca del papel desempeñado por los efectos defensivos. Es decir, yo no quiero saber de eso de mí. Ajá. Yo no quiero saber más sobre esa idea, ese afecto que yo sentí, pero que me representó algo penoso. Ajá. Si investigamos el estado en que se encuentra la idea B reprimida, comprobamos que es fácil hallarla y llevarla a la conciencia. Esto no resulta sorprendente, repito, esto resulta sorprendente, pues bien podríamos haber supuesto que B realmente estaría olvidada y que no habría quedado en el sistema impasadero, en el sistema, digamos, psíquico que se transforma a sí mismo, que guarda energía. Ajá. El menor rastro mnemónico en la memoria de la misma. Ajá. Nada de eso. B es una imagen mnemónica como cualquier otra. No está extinguida, pero sí, como sucede habitualmente, B es un complejo de catexia. Entonces se eleva una resistencia extraordinariamente poderosa y difícil de eliminar contra toda elaboración cogitativa, es decir, pensamiento. El pensamiento no puede contra ciertos pensamientos. Ajá. Y por supuesto, estamos hablando de que tanto esos pensamientos hiperintensos como el combate que se realiza viene de un sujeto, ujú, no de otro. Ajá. No estamos hablando de que y nosotros como analistas efectivamente tenemos la fuerza para dejar atrás todo pensamiento intrusivo. No. Mm. Es una batalla donde solo hay un sujeto, dividido posiblemente, pero solo uno. Entonces, queridas, queridos, ¿qué hace un psicoanalista frente a su propia obsesión? La pregunta, y es una pregunta seria, ¿por qué, queridas y queridos, no podemos disfrutar de esas obsesiones? ¿Por qué? No es una cuestión perversa la que propongo, es simplemente una cuestión humana. ¿Por qué esas obsesiones se convierten en obsesiones? Esas compulsiones se convierten en compulsiones. ¿Por qué? Obra efectivamente de la represión y, como lo dije con mi sueño, esa represión no se levanta por el medio, no es papá o mamá diciéndonos, tienes que dejar de pensar en eso. No, somos nosotros. Entonces, quieren hacer algo hacia sus propias obsesiones, hacia sus propias compulsiones, pregúntense el placer que ellas les brindan. ¡Oh! Y entonces, queridas y queridos, podrán estar un paso hacia una libertad que no se imaginan. Pero, para contestar eso,
posiblemente necesiten la escucha de un analista. Ajá. No es algo que por lo general uno esté dispuesto a aceptar, uno esté dispuesto a hablar. Hablar en psicoanálisis no es un acto meramente, se me ocurren varias palabras, administrativo, no es un acto meramente procesal, maldito derecho. No es un acto nada más verbal, es un acto subjetivo, es un acto donde el alma tiene que aparecer. Pero, regresamos al texto. Es perfectamente lícito interpretar esta resistencia contra la idea B como la medida de la compulsión ejercida por la idea A. Y también es dable concluir que la fuerza que antes reprimió B vuelve a actuar ahora en la resistencia. Esta, queridas, queridos. Ahorita les recuerdo, breve y rápidamente, estamos hablando de ideas hipotéticas. Ajá. A y B. De B realmente no sabíamos nada, sabíamos algo de la idea A, porque fue la primeritita que se apareció. Ajá. A. Pero después de A viene B. Ajá. Y esto es simplemente una cuestión lógica, una cuestión argumentativa, algo que usó Sigmund Freud para explicarse a sí mismo y explicarle a su amigo lo que proponía, digámoslo, como algo parecido a lo inconsciente. Ujú. Eh, Tú y yo podríamos estar hablando en un café sobre el fútbol. ¿Por qué no? Pero de repente, eh, a partir de nuestra plática sobre el fútbol, comenzamos a hablar de política y después de política pasamos a lo que gusten, Netflix, plataformas de streaming, internet, redes sociales, pum, 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 pum. Ajá. Y llegamos a hablar de nuestra vida amorosa. No estamos hablando ya de amistades. Ajá. Pasamos de la idea a fútbol, bla, 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 vida amorosa. Ajá. Y de repente, mira, es que no es que me guste hablar de esto, pero me pasa esto y esto y esto y esto con esta mujer. Ajá. Me duele, me apena. Ujú. No es que necesariamente hablar de fútbol haya sido un pretexto. Fue simplemente que una idea lleva a la otra. Ujú. Es, digamos, como una preintroducción a lo que después se conocería en psicoanálisis como la asociación libre. Ajá. Dice el texto, al mismo tiempo, empero, averiguamos algo más. Hasta ahora, solo sabíamos que B, la idea B, no podía tornarse consciente, pero nada sabíamos sobre la conducta de B frente a la carga del pensamiento, a la catexia cogitativa, al valor que se le atribuye a la idea A y a la idea B. Ajá. Pero ahora comprobamos que la resistencia se dirige contra toda elaboración cogitativa de B, es decir, la resistencia del sujeto que siente, del sujeto que gestó A y B, va hacia todo lo relacionado con B, aun cuando esta, la idea B, haya llegado a ser parcialmente consciente, un poquito consciente. Retomando el ejemplo, sí, hablando de fútbol, bla, 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 bla. Esa mujer me tiene loco. No puedo dejar de pensar en esa mujer. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Claro, se apellidaba igual que aquel delantero de mi equipo favorito. Ajá, relación.
pero al mismo tiempo, desplazamiento, transformación, la idea no llega a la conciencia por sí solita. Ajá. Desde el principio, el apellido del delantero era igual al apellido y por lo tanto le recordaba el nombre de la amada. Ajá. Dice el texto. Así, en lugar de, entre comillas, excluida de la conciencia, entre comillas, ya tengo hambre, podemos decir excluida del proceso cogitativo, de la elaboración intelectual. Nota del traductor. ¿Cuál nota, querido? ¿Quién sabe? Ahorita, queridas, queridos, vamos a irnos a todo este texto, pero en Ediciones Amorror tú es un texto pequeñito. Ajá. Por lo tanto, concluye el parágrafo. Sí es parágrafo, ¿verdad? Sí, parágrafo 2. Por lo tanto, es un proceso defensivo emanado del yo, cargado o catectizado en el que conduce a la represión el que conduce a la represión histérica. Entonces, efectivamente, la defensa es del yo, hacia el yo. Ajá. Y con ello, a la compulsión histérica. En tal medida, el proceso parece diferenciarse o separarse de los procesos no pasaderos, procesos psíquicos primarios. Ajá. Es decir, y esto es importante, el yo se puede aliviar de sí mismo a cierto precio. Ajá. Por eso, queridas, queridos, la solución a la compulsión no está en ninguna psicoterapia, tampoco está propiamente en el psicoanálisis. Está en el sujeto, en la persona. Y, por supuesto, es posible que, no les digo haciendo consciente, porque de eso no se trata el psicoanálisis. El psicoanálisis no es ya tengo conciencia de lo que yo reprimía. No, ¿qué voy a hacer con eso? Porque al fin y al cabo, la represión viene de mí o viene del sujeto. Ajá. No viene del analista, y esto es importantísimo también. La represión sí podría venir de un psiquiatra, de un psicólogo que busca hacerle bien a su paciente y decir salud mental, yo te sané, yo te di la salud mental. Y eso quiere decir, por lo general, tú vas a hacer lo que yo te diga que hagas. Ajá. Yo no lo digo, simplemente está implícito en el contrato terapéutico, entre comillas. Ajá. Es cuestión de que realmente sean sinceros. Ajá. Los terapeutas. Ujú. Eh, un analista no gana nada ni pierde nada con el síntoma de su analizante. El que gana o pierde algo con el síntoma es el mismo analizante. Entonces, queridas, queridos, no somos los analistas, no somos individuos de buen corazón que se proponen hacer el bien a la humanidad, porque ciertamente la humanidad sabe hacer el bien, pero prefiere no hacerlo por el costo que le implica. Y, por otro lado, hay veces también que es importante aceptar que no sabemos distinguir como humanidad el bien del placer. Ujú. Eh, Ahí ya estoy introduciendo una dimensión argumentativa muy superior, no al doctor Freud, sino a eso que ustedes y yo podemos pensar como psicoterapia. Ajá. Vamos a ver la traducción eh, estándar, este librito que yo tengo aquí en mi mano, pero que, a ver, no se ve, ahí está, ahí está. Oh, se está borrando todo. Bueno, este libro verde, ajá. Lo pueden encontrar por obras completas de Sigmund Freud, edición Amor tú en internet. Ajá. Eh, la génesis, el origen de la compulsión histérica. Ajá. Ahora surgen varias preguntas plenas de contenido. ¿Bajo qué condiciones se llega a una de estas formaciones patológicas de símbolo? O, por otro lado, represión.
¿Cuál es la fuerza que mueve todo esto? ¿En qué estado se encuentran las neuronas de la representación hiperintensa y las de la representación reprimida? Aquí recuerden, estamos hablando temporalmente de neuronas. Ya luego Freud dejaría el modelo orgánico, ajá, para hablar justamente de ideas vivas. Podemos decir lo inconsciente, y esto como una hipótesis, un planteamiento meramente especulativo. eh, lo inconsciente es un conjunto de ideas que se separan de la conciencia, adquieren vida propia las desgraciadas y empiezan a pedirnos cositas. Ajá. Pedirnos, a veces de forma muy intensa, hazme caso, hazme caso, hazme caso. Ajá. Dice el texto, aquí. No habría nada que colegir ni que seguir edificando si la experiencia clínica no enseñara dos hechos. En primer lugar, la representación atañe por entero a una la represión atañe por entero a unas representaciones que al yo le despiertan un afecto penoso o displacer. En segundo lugar, son unas representaciones provenientes de la vida sexual. Así en el original dice el traductor, esto me gustó. Poco después se verá, página 399, dos páginas, creo que sí la leeremos ahorita, que lo que aquí se quiere decir es que para ser reprimida, una representación debe de despertar un afecto penoso y provenir de la vida sexual. Ajá, ok, dice el texto. Uy, ¿qué pasó? No, ¿qué cosas? Desde ahora se puede conjeturar que ese afecto displacentero es el que impone la represión. Es que ya hemos supuesto una defensa primaria que consiste en la corriente de pensamiento de la vuelta, tan pronto como choca con una neurona cuya investidura desprende o desliga displacer. Es decir, recordemos, estamos hablando que al menos en este momento de la historia, Freud asume que las neuronas acumulan pensamientos. Sabemos que no es así. Él mismo aceptaría después que no es así. Pero neurona A, neurona B, neurona A se comunica, neurona B siente feíto y dice no. Ajá. Entonces, ya no está la neurona B presente. Bueno, sí está, pero no en la conciencia. Ajá. La neurona B se guarda, se aparta y ya no está hablando la neurona A con la neurona B, sino con la neurona C. Ajá. Continúa el texto. Todo esto lo vimos hace dos videos, si mal no recuerdo. Fue hace poquito, no tiene mucho que vimos este. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este. Ajá. Este esquema. Neurona A, neurona B, neurona C y neurona D. Ajá. Ahora sí, vamos a avanzar. Uy, ya se trabó esto. Ahí va. Todo esto ya lo hemos leído, queridas, queridos. Aquí nos habíamos quedado. Ay, caray. No, estábamos ya más adelante. Sí, aquí está. Esto lo recuerdo del video pasado. Aquí. La justificación para ello surgiría de dos experiencias. Número uno, que esa investidura neuronal no es ciertamente la buscada, toda vez que el proceso de pensamiento originariamente tenía por fin establecer la situación de satisfacción psi. Impasadera, psíquica, que retiene energía. Ajá. Y número dos, cuando se puso, cuando se puso término por vía reflectoria a una vivencia de dolor, la percepción hostil fue sustituida por otra. Esto, les soy sincero, queridas, queridos, no lo entiendo del todo. Está casi idéntico que acá. Número dos. Ah, yo creo que tendré que leer
otra vez la parte 13 de la primera parte del proyecto de psicología para entender esto. Ajá. Se habla de, no, no era la experiencia de, no de satisfacción, la experiencia del deseo, me parece. Pero vamos a continuar con el texto. Sin embargo, es posible convencerse más directamente del papel del afecto defensivo si se investiga el estado en que se encuentra la representación B, reprimida, se descubre que es fácil hallarla y traerla a la conciencia. Esto es una sorpresa. Se habría podido pensar que B está efectivamente olvidada, que no ha quedado en lo psíquico, en el sistema de neuronas impasaderas, ajá, ninguna huella anémica de B. Pues no. B es una imagen recuerdo como cualquier otra. No está extinguida, pero sí, como de ordinario sucede, B es un complejo de investidura. Se eleva una resistencia enormemente grande, difícil de vencer, al trabajo de pensar con B. Ajá. En otras palabras, queridas, queridos, justamente, la fuerza de la compulsión es igual a la fuerza de la represión. Ajá. Y por algo reprimimos, queridas y queridos. Si yo les dijera, es lícito comer un helado de chocolate. Este fue el ejemplo del video pasado. Ajá. No se trata tanto de que alguien nos dé permiso de vivir, que alguien nos dé permiso de sentir, que alguien nos dé el permiso de defendernos. No, es el placer que todas esas actividades nos despiertan, lo que nosotros mismos combatimos, razón por la cual eso que nosotros reprimimos se vuelve compulsivo, se vuelve un pensamiento intrusivo. Ajá. Ándenles. Entonces, queridas, queridos, para dejar atrás una compulsión, hay que sentir, hay que no rebelarse contra el placer, sino saber, buscar. No se trata de hacer consciente, es una cuestión de experiencia. Ajá. Una experiencia de satisfacción. Y esa, queridas, queridos, si el sujeto no se lo permite, ni Dios mismo va a dársela a un sujeto. Ajá. Entonces, dice el texto, repito, ves una imagen recuerdo como cualquier otra. ¿Cuántas B no existen acá? Millones. No está extinguida, pero sí, como de ordinario sucede, es un complejo, no es una sola idea, sino son una idea relacionada con muchas. Se eleva una resistencia enormemente grande, difícil de vencer. El trabajo, al trabajo de pensar con B. ¿Es lícito? Continuamos. Ver sin más en esta resistencia a B, a la idea B, la medida de la compulsión que A, la idea A, ejerce. Y creer que uno ve aquí trabajando de nuevo la fuerza que en su momento reprimió a B, reprimió la idea B. Como Freud destacó más de una vez en años posteriores, esta observación de la identidad de las fuerzas que operan en la resistencia y en la represión se convirtió en piedra angular del psicoanálisis. Entonces, fíjense, ¿qué tal si el acento lo desplazamos de la idea B, inconsciente, que nos da penita, nos da feo, ajá, nos hace sentir mal, a la idea A? Cuéntame de A. Cuéntame de fútbol. Cuéntame de eso que tú usaste para llegar a B. Ajá. ¿Por qué eso y solo eso? Ajá. Ahí hay algo, queridas, queridos.
algo que el mismo sujeto estructura, algo que el mismo sujeto crea, dice el texto. Al mismo tiempo se averigua otra cosa. Solo llegamos a saber que la idea B no puede devenir consciente, pero nada nos será notorio sobre la conducta de B. Respecto de la investidura pensar, digamos, esto está feo, pero así está, así escribía Freud. Respecto de la elección, no, nada nos será notorio sobre lo que hacía la idea B en el conjunto. Ajá. No sé si así sea más comprensible, queridas, queridos. Dice el texto. Ahora uno aprende que la resistencia se vuelve contra todo quehacer de pensar con B, aunque la idea B ya se le haya hecho en parte consciente. Es lícito entonces decir, en lugar de excluido de la conciencia, excluido del proceso de pensar. Entonces, fíjense una cosa, ¿por qué pensamos? De hecho, esto es algo que ya se lo había preguntado Freud en este mismo texto, la primera parte del proyecto de psicología. Ajá. No recuerdo exactamente cómo se llamaba el capítulo, pero tienen en la descripción toda la lista de reproducción. Lo encontrarán así, proyecto de psicología. Les dejaré tanto la primera lectura que hicimos de la Standard Edition como la de Luis López Ballesteros, ajá, que es la más reciente. Ujú. Eh, Pensar no es hacer. Partamos de esa diferencia. Ajá. Partamos con que el mismo planteamiento sobre la constitución del sistema nervioso nos pone de manifiesto el doctor Freud cómo por algo pensamos, ajá, por algo no hacemos todo lo que pensamos. Ajá. Este fenómeno puede ser, digamos, como la antesala a la conciencia, pero justamente si hay elementos que no queremos que formen parte de nuestros pensamientos, ¿qué va a pasar con esos elementos de nosotros mismos, de nuestras experiencias, de nuestras ideas, fantasías, decires, deseos? ¿Qué va a pasar cuando nosotros, como sujetos humanos, dejemos de tener poder sobre nuestros pensamientos, nuestros sueños, en, digámoslo así, momentos de descuido, nos distraemos y de repente le decimos al jefe que es un estúpido? ¡Ay! No, no lo quería decir, sí lo pienso, pero no se lo quería decir. ¿En qué problema me metí? Bueno, de todos modos era un estúpido, ya lo saben. Pensamos, y a veces pensamos bien, lo que yo pienso no es correcto decirlo. Lo que yo siento tampoco es correcto decirlo. La gente se puede sentir mal. Ajá. Y entonces lo apartamos de nuestros actos, de nuestros hechos y también, si se puede, de nuestros pensamientos. Yo sí creo que el jefe o la jefa son unos estúpidos, pero no se los voy a decir porque me pueden correr. Y de repente en una fiesta con unos alcoholes ya encima, ¡up! Es que estaba borracho, perdónenme. Ya depende de los jefes. Ajá. Cerramos esta parte, este parágrafo, Standard Edition. Por consiguiente, es un proceso defensivo que parte del yo investido, cubierto, en el que, por consecuencia, la represión histérica y, a ver otra vez, por consiguiente, es un proceso defensivo que parte del yo, que nace del yo investido, el que tiene por consecuencia la represión histérica.
y con ella la compulsión histérica. En esa medida, el proceso parece separarse de los procesos primarios. Ajá. Primarios psíquicos, primarios impasaderos. Aquí, queridas, queridos, he propuesto los procesos primarios defensivos como el acto, ajá, lo que lleva a la destensión. Después lo nombraría como principio de placer, pero es en este momento, si mal no recuerdo, el principio de constancia, ajá, aquel que elimina la tensión del estímulo, por decirlo de una manera. Aquí es posible que me equivoque. Le sugiero mucho revisar aquella tercera parte decimotercera parte de la primera parte, la decimotercer parágrafo de la primera parte. Ajá. Se los dejo en la descripción específicamente. Ujú. Ahora llegamos a este enorme capítulo que toma, bueno, acá está un poquito más grande. Verán, es una página. Ajá. La defensa patológica. Ahorita regresamos a la traducción de López Ballesteros. No sé cómo ustedes lo consideren. Yo creo que leerlo todo de corrido nos brinda una experiencia más, como más encadenada, como más lógica, pero también alternar entre las dos traducciones es una experiencia diferente, digámoslo así. Ajá. Ahorita vamos a alternar, solo para variar. Dice la de López Ballesteros, con todo estamos lejos de haber hallado una solución. Pero es que, ¿qué buscas, querido doctor? ¿Qué clase de solución quieres? Yo creo que vas por buen camino. Pero bueno, dice Freud, estamos lejos de haber hallado una solución. Como sabemos, el estado de la represión histérica discrepa muy profundamente del que arroja la defensa normal. Es decir, todos en algún momento, por socializar, estamos acostumbrados a reprimir ciertas ideas. Ajá. No todas se hacen hiperintensas, pero sí reprimimos, como un proceso adaptativo, como un proceso socializador, como un proceso de construcción de la subjetividad y, por supuesto, de la identidad personal. Ajá. Dice el texto, acerca de la que contamos con precisos conocimientos de la defensa normal. Es un hecho de observación general el, es un hecho de observación general el de que evitamos pensar en cosas que despiertan únicamente displacer y que lo conseguimos dirigiendo nuestros pensamientos a otras cosas. He ahí un ejemplo de represión normal. Ajá. Qué feíto es hablar del crimen, de aquello, de la guerra, bla, bla, bla. Hablemos de otra cosa. Ajá. Sin embargo, aun cuando logremos que la idea B, intolerable, surja raramente en nuestra conciencia, gracias a a que la hemos mantenido lo más aislada posible, nunca logramos olvidarla en medida tal que alguna nueva percepción no nos la vuelva a recordar. Disculpen. Tampoco en la histeria es posible evitar semejante reactivación. La única diferencia radica en que, en la histeria, lo que se torna consciente, es decir, lo que se carga, lo que es catectizado, es siempre la idea A en lugar de la idea B. Por consiguiente, es esta inconmovible simbolización, sustitución, ajá, la que constituye aquella función que excede a la defensa normal. Ajá. Entonces, helo aquí, queridas, queridos, y podemos decir, ahí está el problema de la histeria, pero ahí está más bien la genialidad de la histeria. Queridas, queridos, si ustedes quieren curar directamente, ajá, si ustedes quieren hacer el bien a la humanidad, eliminando todo aquello de lo que la gente se queja, es muy posible que la gente luego se queje de ustedes. ¿Y qué van a hacer ustedes? Ajá. Hablo sobre los representantes de la salud mental, queridas y queridos. No es una cuestión sencilla o simple.
La humanidad es más inteligente de lo que suponemos, también un poquito más hipócrita de lo que podríamos suponer o incluso desear, pero es la humanidad al final. Dice el texto, la explicación más obvia de esta función en exceso. Ah, bueno, es verdad. Quería leerles esto en la traducción estándar. Estamos muy alejados de una solución. No obstante, el resultado de la represión histérica se distingue mucho, como sabemos, del resultado de la defensa normal que acabamos de tratar. Es totalmente universal que evitemos pensar en todo, en aquello que solo despierta displacer y lo hagamos dirigiendo los pensamientos a algo otro. Empero, si así logramos que la represión de la idea B, inconciliable, aflore rara vez en nuestra conciencia, porque la hemos conservado lo más aislada posible, nunca conseguimos olvidar a B, de tal modo que no pueda recordárnosla una percepción nueva. Ajá. Es decir, aunque no estemos hablando de B, aunque no queramos saber nada de B, B no está solita. Y eso es algo tan aterrador como fascinante de la mente humana. Las ideas no suelen quedarse como, esta es una idea, no se es una pluma, esta es una idea, o como mis dedos, ¿no? Cada dedo es único e independiente. Ajá. Pues no, realmente se juntan y forman lo que después en psicoanálisis llamaríamos complejos. Las ideas suelen asociarse. Una idea nos puede recordar a otra. Una idea puede sustituir a otra. Ajá. Construcción de símbolos, queridas y queridos, es como el texto lo ha nombrado, aunque podríamos también entenderlo como las ideas viven por sí solas. Ajá. Esto es algo desagradable para todos aquellos que quieran dominar la mente humana. ¿Cómo piensen hacerlo? No lo sé. Seguramente ejerciendo violencia de una forma u otra, pero eso ya será problema de ustedes. Dice el texto. Ahora bien, tampoco en la histeria se puede prevenir ese despertar. El distingo solo consiste en que aquí siempre deviene consciente, vale decir, deviene investido, es decir, cargado, la idea A en lugar de la idea B. Pero la idea A recuerda a B. Por tanto, es esta formación de símbolo tan fija la operación que va más allá de la defensa normal. Ahora sí continuamos. Ajá. López Ballesteros. La explicación más obvia de esta función en exceso, entre comillas, consistiría en atribuirla a la mayor intensidad del afecto defensivo. La experiencia demuestra, sin embargo, que los recuerdos más penosos, que necesariamente deberían despertar el mayor displacer, recuerdos de remordimiento por malas acciones, culpa, no pueden ser reprimidos y reemplazados por símbolos. La existencia de una segunda precondición necesaria para la defensa patológica, la sexualidad, también surge de la explicación, también sugiere, perdón, que la explicación habría de ser buscada por otra parte. Es decir, queridas, queridos, ya nos lo había adelantado esta traducción que están viendo en pantalla, la de James Strachey, la Standard Edition. Hay algo, no en mí, no en ustedes, en todos, que busca cancelar ciertas experiencias que podemos asociar con satisfacciones. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre algo así? ¿Por qué mientras la vida nos manda besitos a la frente, los agarramos en el aire y los echamos al bote de la basura? ¿Por qué? Dice el texto. La explicación más inmediata de esta operación, recordemos, A se asocia con B, y entonces si queremos olvidarnos de B, tendríamos que eliminar a A, pero A nos es grato, es decir, qué bonito A, qué bonito soy,
Qué bonita es, qué bonito es. Ajá. La explicación más inmediata de esta operación en exceso consistiría en inculpar a la intensidad mayor del afecto defensivo. Sin embargo, la experiencia nos enseña que los recuerdos más penosos, que necesariamente despertarían el máximo displacer, recuerdo de arrepentimiento por malas acciones, por ejemplo, no pueden ser reprimidos ni sustituidos por símbolos. ¿Cómo? Entonces, ¿qué quiere decir acá? Es que este es el punto. Fíjense, estamos de acuerdo. ¿B? ¿Qué pena nos da B? Ajá. Por eso. A es la primeritita idea que nos viene a la mente. Ajá. Sin embargo, a pesar de que B nos da pena, B no es lo más penoso. B nos da pena, pero no es lo más. Ajá. Entonces, queridas, queridos, ¿por qué B es inconsciente? ¿Por qué B es reprimida? Ya se los he dicho en este video, pero ahorita lo repito, seguramente el texto al menos lo sugerirá. Ah, bueno, de hecho es esto. La existencia de la segunda condición de para la defensa patológica, la sexualidad, indica que la explicación ha de buscarse en otra parte. ¿En dónde, doctor? Bueno, bueno. Es absolutamente imposible, dice la traducción de Luis López Ballesteros, admitir que los afectos sexuales penosos superen tan ampliamente en intensidad a todos los demás afectos displacenteros. Debe existir algún otro atributo de las ideas sexuales para explicar por qué solo ellas están expuestas a la represión. Creo que ese párrafo se entiende. Está también bonito este, vamos a leerlo. Es de todo punto imposible suponer que unos afectos sexuales penosos sean tan superiores en intensidad a todos los otros afectos displacenteros. Tiene que ser otro carácter de la represión sexual el que pueda explicar que únicamente representaciones, ideas sexuales sucumban a la represión. ¿Qué es sexual, querido doctor Freud? No lo sabemos. Al momento el texto simplemente ha dicho sexual. Ok, finalizamos con este párrafo. Cabe agregar aquí aún otra observación. Es evidente que la represión histérica tiene lugar con ayuda de la simbolización del desplazamiento a otras neuronas. Podríase suponer ahora que el enigma radícase exclusivamente en el carácter de este desplazamiento y que la represión misma no estuviera necesitada de explicación alguna. Sin embargo, cuando lleguemos al análisis de la neurosis obsesiva, por ejemplo, ya veremos que en ella, neurosis obsesiva, existe una represión sin simbolización. Más aún, que la represión y la sustitución se encuentran allí, separadas en el tiempo. Por consiguiente, el proceso de la represión sigue siendo la clave del enigma. Queridas, queridos, aquí el texto se vuelve delicioso y súper complicado, pero al mismo tiempo sencillo. ¡Ah! ¿Cómo? Complicado y sencillo al mismo tiempo. Recordemos, podemos sostener cierta argumentación, cierta explicación de las neurosis, digamos, como dos tipos. Ajá. La deliciosa y peligrosa es la histeria. La insípida, la aburrida, es la neurosis obsesiva. Ajá. Una puede alternar con la otra. Una podría incluir a la otra. Ajá. Todo esto en un punto, digámoslo así. Ansiedad. Ajá.
Los dos se levantan como mecanismos de defensa en contra de la ansiedad. Sin embargo, la delicia de la histeria está en su poder sobre el cuerpo, en su poder justamente en la formación de símbolos. La obsesión, no, ahí no hay símbolos. Represión y sustitución se encuentran en la neurosis obsesiva separadas en el tiempo. De hecho, esto continúa todo el psicoanálisis, todo. Les dejo en la descripción y escúchenlo simplemente por placer. Todos los historiales clínicos. Tengo una lista de reproducción, se las dejaré de hecho al final de este video. Eh, si quieren adelantarlo al final, pongan unos 10 segundos antes. Les dejaré en uno de estos videos que aparecen al final los historiales clínicos en edición estándar, ¿vale? Standard Edition o ediciones Amorortu. Finaliza en Luis López Ballesteros, por consiguiente, el proceso de la represión sigue siendo la clave del enigma. Es decir, ¿qué es lo que no quiere saber el histérico y qué es lo que no quiere saber el obsesivo? Helo ahí. Ajá. El objetivo de la indagación. Ujú. Vamos a acabar ahora sí este video con el siguiente párrafo. El mismo texto, pero traducción Standard Edition, ¿vale? Ediciones Amorortu. Cabe incluir aquí otra puntualización. Es evidente que la represión histérica acontece con auxilio de la formación de símbolo, del desplazamiento de una neurona a otra. Ahora bien, uno podría opinar que el enigma reside solo en el mecanismo de este desplazamiento, y en cuanto a la represión misma, no habría nada que explicar. No obstante, a raíz del análisis de la neurosis obsesiva, por ejemplo, averiguaremos que en ella sobreviene una represión sin formación de símbolo, y además represión y sustitución no coinciden en el tiempo. Por tanto, el proceso de la represión subsiste como el núcleo del enigma. Esto, queridas, queridos, represión. Recuérdenlo, no es un acto, al menos no que se culmine de afuera hacia adentro. La represión, en este punto, es un acto del sujeto hacia el sujeto. Ajá. Y, ya se los había dicho, la sexualidad es el secreto o la clave ahí. Les pondré este ejemplo, lo he mencionado, voy a tratar de cambiarlo. Ajá. Un ejemplo de represión. Alguien podría pelearse consigo mismo por el hecho de no hablarle a la persona que despierta su interés. Después de todo, es él o ella quien se permite o no se permite aquello. Lo más sencillo para esas personas resultaría eliminar, al menos para su propio argumento, el interés que tienen por alguien más. No, ella no me gusta, él no me atrae. Lo que ustedes gusten o manden, queridas y queridos. Pero, ¿por qué no te atrae? Es un chico lindo, es una chica guapa. ¿Por qué no? Recuerden eso. En psicoanálisis no estamos buscando ni sí ni no. E incluso podríamos analizar a alguien siendo el espejo, siendo el contrario de la salud mental. A ver usted, ¿por qué no es un alcohólico? A ver usted, ¿por qué no es un neurótico? ¿Por qué no? Eso es un problema. Tiene usted que ser un alcohólico, tiene usted que ser un neurótico, tiene usted que estar enfermo mental. Pero
Con esta exageración, mi planteamiento es el siguiente. El problema no es lo que deseamos, no es el qué, es el por qué. Ese deseo se estructura justamente para causarnos como sujetos conflicto, no como sociedad. No. El ejemplo que les he puesto una y otra vez es una persona que no se da permiso de tomar un helado de chocolate. Es un helado de chocolate, no le hace daño a nadie. No tiene problemas de diabetes, no tiene ningún problema con un maldito helado de chocolate, pero no se lo da. Lo quiere, pero no lo tiene. Y cualquiera se lo podría dar, pero él solo quiere o ella solo quiere comprárselo él o ella misma. Pues que se lo compre. Tiene el dinero, pero no lo hace. Es la relación del sujeto humano con su propio deseo la base de la sexualidad propuesta por el psicoanálisis. Ajá. ¿Y quién creó el deseo? Dios no, no fue Dios, fue el ser humano. Fuimos cada uno de nosotros, queridas y queridos. Por eso es rico el psicoanálisis, porque no es yo contra mi padre, no soy yo contra mi madre, no soy yo contra el mundo o el mundo contra mí, no. Desde un principio, soy yo conmigo mismo, no contra mí. ¿Qué pasaría? Y lo hago esta pregunta de manera seria. ¿Qué pasaría si realmente nos permitiéramos todo? Y ese es el punto. Permitirnos todo va un poquito más allá de comernos un dulcecito. Va un poquito más allá, queridas y queridos. Permitirnos cosas, permitirnos pensamientos, permitirnos sentimientos, afectos. Es ahí donde mucha parte de la humanidad fracasa. Me acuerdo a algunos analizantes, yo no odio, no, no. No puedo odiar yo, aunque quisiera, no puedo odiar. Ajá. No me río de ellos, de ellas. Pero cuénteme, ¿cómo le hace para no odiar? Ah, sí, eh, eh, no sé. Está bien, está bien. Terminamos por hoy, queridas, queridos. Nos vemos pronto. Miércoles de Michel Onfray, viernes de vida y obra de Sigmund Freud. E inauguramos también esta semana lectura relacionada con el psicoanálisis, pero no necesariamente de Sigmund Freud, es decir, no de la escuela francesa, ya llegaremos a ella. Textos que influenciaron a Freud, que yo creo que comenzaremos con El Leviatán de Thomas Hobbes. Por el momento, bye.